Aquí estamos nuevamente con ustedes. El tema del programa de hoy, como algunos ya se habrán dado cuenta, es el decisionismo. El decisionismo, el gran engaño. Tal vez algunos ya se han identificado muy bien con este término, saben perfectamente bien de lo que vamos a hablar, el tema sobre el decisionismo. Algunos probablemente no. Bueno, para los que no saben, o para las personas que están escuchando por primera vez, muy brevemente voy a dar la definición. ¿Qué es el decisionismo? Bueno, el decisionismo se le ha denominado así a la práctica que tiene como propósito central que las personas que escuchan el Evangelio tomen una decisión que les guía a la salvación. ¿Cómo es esto? Bueno, por medio de una oración a la que le llaman una oración de fe, o la oración del penitente o del pecador, reconociendo o aceptando algunas de las verdades de las Escrituras de manera muy superficial. El decisionismo es contrario al evangelismo bíblico, tal como la palabra lo enseña. Podríamos decir que es la obra del hombre para poder alcanzar al perdido. Se ha hablado y se ha dicho de manera muy clara que el decisionismo no descansa en el poder del evangelio, sino en estrategias, en artimañas que el hombre ha añadido al mensaje del evangelio verdadero, con el único fin de que la persona incrédula haga una oración y deposite como consecuencia de esta decisión y de esta oración toda su confianza para lograr la salvación, y no precisamente en la obra redentora de Jesús en la cruz. Aunque efectivamente, si hacemos un censo, si esto nosotros lo lleváramos al plano de las estadísticas, lo más probable es que muchas iglesias negarían que practican el decisionismo. Pero la verdad es que sí se está llevando a cabo. Y no estamos hablando de una pequeña cantidad de iglesias. Estamos hablando de todo tipo de denominaciones, de ramificaciones evangélicas. Hablemos desde bautistas, nazarenas, presbiterianas, metodistas, pentecostales. Y esto lo único que ha llevado a muchos es a tener una fe puesta precisamente en una oración, en una fe que no está sustentada en un verdadero arrepentimiento traído por el Espíritu Santo a convicción. Y encontré esta definición que se me hizo muy importante y muy interesante, en donde dice que esto ha llevado a crear una raza de falsos creyentes, que han encontrado un lugar en donde pueden disimular su vida pecaminosa, llevando una Biblia bajo el brazo y llamándose a sí mismos cristianos. La intención del decisionismo. ¿Cuál es la intención? Sigo leyendo esta hoja que define perfectamente bien el decisionismo. Y dice así: los que practican esta forma de evangelismo dicen que lo hacen con una buena intención. ¿Cuál es esta forma de evangelismo? El llevar a la gente a poder orar o repetir, que sería la palabra más correcta, repetir una oración. Esa famosa frase de repite después de mí. Y se dice que esto se hace con una buena intención. Pero sin embargo, si nosotros vamos a la palabra, nos vamos a dar cuenta, número uno, que el que trae la convicción de pecado y el que puede ver solamente y discernir cuáles son las intenciones, los pensamientos del corazón, es Dios. La única que puede y que es válida como autoridad suprema para discernir las intenciones del corazón es la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Ahora, por el otro lado, lo que se está tratando de hacer con este decisionismo, el llevar a la gente a decidir bajo una oración de fe, una conversión, lo único que está llevando es, como lo dice, lo leí hace un momento, el poder practicar un evangelio fácil dentro de la iglesia. En pocas palabras, nuestras buenas intenciones nos llevan a engendrar hijos para Dios por medio de una decisión. ¿Qué es lo que regularmente sucede? Bueno, se prepara el escenario, en este caso una campaña o un evento evangelístico en donde se dice que se va a invitar gente a la iglesia para predicarles de Cristo. Al final de la reunión, lo que se hace es precisamente guiarlos a una oración de fe.
que más bien es dirigida por una persona en el púlpito. Se llenan tarjetas de decisiones en donde se anotan los datos de las personas, y creemos que entonces aquellas personas que respondieron o repitieron esa oración de fe son salvos. ¿Por qué? Porque oraron o repitieron una oración de fe. La palabra de Dios nos dice que la convicción de pecado es traída por medio del Espíritu Santo a la vida de la persona, no hecha por el hombre, no con una intervención humana. Y me refiero no porque no haya quien predique, porque ahí hay una intervención humana, sino el que el hombre mismo lleve a alguien a los pies de Cristo, cuando eso es algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Así que volvemos nuevamente a las intenciones. Llenamos tarjetas, pero nunca nos damos cuenta de que nuestras buenas intenciones están transgrediendo la palabra de Dios. Si volteamos a nuestro alrededor, el mundo está lleno de personas que dicen tener buenas intenciones. Todo el mundo a nuestro alrededor está promoviendo que haya buenas intenciones, buenos valores. Dicen: no robes, no mates, ayuda a tu prójimo, cuida el medio ambiente. Y parece que viene de un buen corazón. Pero la persona, cuando no se conforma a la justicia y a la voluntad de Dios, sino que busca su propio bienestar, entonces su intención no es agradar a Dios, ni buscar la gloria de Él, sino está buscando la gloria para sí mismo, no la gloria de Dios. Y la palabra es muy clara en el libro de Isaías cuando dice: sus justicias son como trapos de inmundicia. Ahora, ¿cuáles son los métodos? ¿Cuáles son las estrategias del decisionismo? Bueno, el decisionismo tiene el propósito de que la gran mayoría de personas tomen una decisión. Y para eso se valen de métodos y de estrategias en las cuales descansan o se apoyan. Estas estrategias son aprendidas y son perfeccionadas. Y las podemos encontrar en un patrón de práctica, que en la gran mayoría de los grupos evangélicos, de todo tipo, lo encontramos. ¿De dónde surge el decisionismo? La pregunta es: ¿de dónde surge el decisionismo? ¿Cómo es que llega a permar? ¿Cómo es que llega a filtrarse dentro de la iglesia? ¿En qué momento el decisionismo entra dentro de la iglesia? Bueno, para eso tendríamos que remontarnos en la historia para poder entender cuándo es que el decisionismo empieza a infiltrarse. ¿Cuándo es que empezamos a ver estos métodos y estas estrategias con intenciones muy buenas, pero muy desviadas del propósito de Dios en atraer gente? Bueno, la persona a la que se le reconoce en llevar la práctica del decisionismo es nada menos que a Charles Finney. ¿Quién fue Charles Finney? Bueno, Charles Finney fue un estudiante de leyes que a los 29 años de edad empieza él a buscar al Señor. Durante un famoso avivamiento que se había extendido en su ciudad natal, en Adams, en Nueva York, él empieza lo dice su biografía, él empieza a orar, y poco después de su dramática conversión, Charles Finney comenzó a estudiar bajo la tutela de un pastor presbiteriano llamado George Gale. Esto lo anima a asistir al seminario Princeton, pero él no sentía un gran respeto por la teología ni por los teólogos. Finney mismo escribió y dijo: llana y plenamente les dije que no me sometería a la influencia bajo la que ellos habían estado. Así es de que Finney se niega a tomar una teología formal. En el año de 1823, Finney recibe licencia para predicar y es ordenado en el año de 1824. Durante este tiempo, la Sociedad Misionera Femenil comisiona a Finney para que trabaje como evangelista en el laberinto de pueblos y aldeas en el noroeste de Nueva York. Ya para el año de 1825 hubo un drástico cambio en el ministerio de Finney. Finney fue invitado a predicar a Utica, en Nueva York. Era una metrópoli del oeste en un creciente desarrollo y de mucho movimiento. Y durante 2 años, Finney
predica con una creciente efectividad en todas las zonas aledañas a Utica. Los métodos que Finney empieza a adoptar eran muy novedosos, porque se deja muy en claro que Finney rompe el molde. No evangeliza como sus predecesores, tales como Jonathan Edwards o George Whitefield, sino que para tener más conversiones empieza de manera premeditada a elevar el timbre emocional de las reuniones. Empieza a adoptar y a popularizar la práctica de llamar a los conversos a pasar al altar o a sentarse en la silla del penitente. Era una silla en la que se sentaba la persona, llamaban a la persona para que pudiera de esa manera demostrar que realmente había decidido seguir a Cristo. Esto no sé para ustedes, pero nos suena muy conocido. Es una práctica que todavía el día de hoy se sigue llevando a cabo en muchas iglesias. El famoso si tú te avergüenzas de Cristo, Cristo se avergonzará de ti, pasa al frente, bueno, todo esto. Y para poder agotar a los oyentes, para poderlos llevar hacia el clímax más alto, Finney alargaba sus reuniones. A veces las reuniones de Charles Finney duraban 4 horas, incluso hasta mucho más, con el único fin de poder agotar, de poder cansar a la gente y al final hacer una manipulación en la mente de la gente. Finney, a raíz de estos métodos, tuvo un considerable éxito, pero debido a sus nuevas medidas hubo mucha oposición. Y ya para el año de 1827 se organizó una conferencia en New Lebanon, en Nueva York, para poder tratar estas diferencias que había con Finney. Ian Murray, un hombre que estuvo en esta conferencia, dijo: no es cosa de estar a favor o en contra, no es la emoción, sino la adopción de medios, además de la predicación y la oración, para provocar una emoción. Esta conferencia de New Lebanon culminó en un punto muerto. Al final de cuentas, nadie pudo censurar a Finney, y esto fue su victoria. De tal manera que las iglesias en las grandes ciudades de la costa este de los Estados Unidos le empezaron a abrir las puertas a su ministerio. Desde el verano de 1827 hasta el otoño de 1829, tuvo campañas en toda la parte este: Wilmington, Filadelfia y Nueva York. Desde el otoño de 1830 hasta el verano de 1831, el ministerio de Finney llegó a su punto culminante en Rochester, Nueva York. No podemos negar que el ministerio de Charles Finney fue un ministerio, en muchas de las ocasiones, con un verdadero mover del Espíritu de Dios. Se dice que en esta misma ciudad de Rochester, en donde había un centro comercial de mucho movimiento, cerca del reciente y terminado canal Erie, tal era la manifestación del poder de Dios en la obra de Finney, que los comerciantes de todo el distrito muchas veces cerraban sus puertas para asistir a las reuniones. En sus giras de iglesia a iglesia, grandes multitudes seguían a Finney. Charles Hambrick Stowe, un biógrafo de Finney, dijo: muchos llegarían a decir que fue el más grande avivamiento local en la historia de los Estados Unidos. El avivamiento a escala nacional despertado por Rochester fue la mayor obra de Dios y el más grande avivamiento religioso que el mundo jamás ha visto en tan corto tiempo. 2 factores que fueron muy importantes en la campaña de Rochester es que unió a los creyentes y la abolición de la esclavitud. Ambas tendrían muy amplias implicaciones. No podemos negar que en muchas de estas campañas de evangelismo había un verdadero mover de Dios. Pero también debemos de decirlo: Finney fue uno de los principales promotores del decisionismo, que hasta el día de hoy lo seguimos viendo dentro de la iglesia. Las buenas intenciones de Finney no fueron suficientes. El ministerio de Charles Finney se dice que fue único. En un tiempo cuando todos los pastores leían sus sermones, Finney predicaba sin notas y generalmente sin prepararse. Se levantaba a hablar según el Espíritu lo inspiraba. Sin embargo, más adelante en su vida, se valió de un sencillo bosquejo para sus prédicas. Finney despreciaba la preparación formal. A veces era criticado por su estilo de predicación tan tajante y tan sentenciosa. Finney, se dice, practicó muchas novedades. Como él no creía en el pecado original,
Él suponía que el hombre podía arrepentirse y volverse a Dios sin intervención sobrenatural. Por lo tanto, cualquier medida que pudiera provocar una decisión por a Cristo era justificada. Caracterizaban su obra los llamados al altar, la práctica de orar públicamente por los inconversos que estaban presentes y la exigencia a tomar una decisión inmediata de seguir a Cristo. Aun cuando la historia nos dice que los metodistas y algunos de los bautistas ya habían estado practicando estos métodos, Finney los popularizó. En pocas palabras, esto que estamos hablando no fue algo que nació con Finney. Finney más bien vino a darle un auge y vino a hacerlo más novedoso. Lo que sucedió allí en Nueva York llegó a marcar un hito en la historia evangélica. Sin ningún deseo de hablar o de desprestigiar a Finney, sí quiero decir algo. Finney fue un hombre pelagiano. Sus creencias teológicas, como ya lo mencionamos, revelaban su repugnancia a la preparación teológica. Un historiador escribió lo siguiente acerca de la teología de Finney. El concepto de que un hombre no regenerado es gobernado por una naturaleza caída no tenía sentido. Una decisión de la voluntad, no un cambio de la naturaleza, era todo lo que se requería para ser convertido. Si la conversión era el resultado de la decisión del pecador y si era responsabilidad del predicador inducir esa decisión, entonces cualquier medida que llevara al inconverso hacia el punto de una instantánea y absoluta conversión tenía que ser buena. La pregunta es, ¿de dónde entonces sacó Finney todas estas ideas y este concepto? Bueno, los historiadores señalan la influencia de un hombre llamado Nathaniel William Taylor, que nació en el año de 1786 y murió en el año de 1858. Él fue profesor de teología en Yale. Los puntos de vista de Finney eran idénticos a los que se hallaban en la teología de New Haven de Taylor, también denominada la Nueva Teología. La voz, dicen algunos historiadores, era la de Finney, pero el pensamiento era de Taylor. Como lo expone Nathan Hatch, la abstracción de la teología New Haven de pronto había cobrado vida en el burdo y animado fanatismo de las nuevas medidas de Charles Finney. A la larga, esta nueva teología, popularizada por Finney, produjo una gran división. En el año de 1838, los presbiterianos se dividieron en la antigua escuela y en la nueva escuela. La primera representaba la tradición teológica que descendía de la Reforma hasta los puritanos, y la última expresaba la nueva teología de Taylor y de Finney. No podemos nosotros negar que efectivamente, dentro del ministerio de Finney, una de las cosas que le dieron mayor valor fue la vida de oración, aunque debemos también de aclarar que muchas de las horas intensas y largas, prolongadas de Charles Finney se debían precisamente a que él pensaba que podía producir avivamientos mediante ciertos métodos. La vida de oración fue un factor contribuyente. Se dice que pasaba largas horas en oración, tanto antes como después de sus reuniones de avivamiento. Otra de las grandes debilidades de Charles Finney se debía a la mentalidad de llanero solitario. ¿Se acuerdan ustedes de ese personaje? Ese hombre que cabalgaba con su fiel acompañante indio-americano llamado Toro, pero que sin embargo nadie sabía de dónde era, nadie sabía de dónde venía ni de dónde iba. Y bueno, comúnmente así se les ha llamado, al menos aquí en México, a aquellas personas que no le rinden cuentas a nadie. Bueno, pues Charles Finney era un llanero solitario. Él solía decir, solamente yo y mi Biblia. Para Finney la teología y la historia de la iglesia eran un territorio que no le interesaba mucho. Debido a esto, muchas veces era imposible enseñarle algo y no se dejaba corregir. Finney, dentro de su misma ignorancia, decía que la iglesia ignoraba el tema de los avivamientos. Él solía decir que muy pocos tenían un buen conocimiento del tema. Pero lo que Finney ignoraba es de que desde el año de 1790 había habido grandes avivamientos en Norteamérica e Inglaterra. Probablemente el mayor avivamiento en la historia, al que se le llamó el Gran Despertar, tuvo lugar bajo Whitefield, Edwards y Wesley en los años 1740. Finney, ignorando estos recientes sucesos, suponía que él era el primero en comprender en verdad lo que era un avivamiento. Finney confiaba en su propio iluminado razonamiento.
aunque no contaba con una instrucción teológica. Esta postura lo excluyó de la histórica confesión cristiana en muchos de los importantes aspectos doctrinales. Ahora, pero la historia no termina aquí. En el año de 1837 nace Moody en Northfield, Massachusetts. Y en el año de 1854, a la edad de 17 años, Moody deja el hogar para ir a Boston, en donde consigue un trabajo como vendedor de zapatos. Moody era un joven extrovertido, confiado, trabajador y optimista. Por medio de la influencia de un maestro de la escuela dominical de la Iglesia Congregacional de Boston, puso su fe en Cristo. Y para el año de 1856, Moody se traslada a la ciudad de Chicago en busca de buena fama y fortuna. Tenía 19 años de edad. Decidido a convertirse rico, alcanzó de inmediato el buen éxito. A los 23 años de edad acumuló $8,000. Estaba ganando un equivalente a $500,000 por año. Mientras estuvo en Chicago, colaboró en la escuela dominical y se hizo miembro de la Asociación Cristiana de Jóvenes, una organización que lo había influenciado en Boston. Ya para el año de 1860, Moody deja sus ambiciones de negocios y se convierte en evangelista de niños en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Aunque era extremadamente energético, necesitaba adiestramiento en habilidades ministeriales. Moody comenzó una escuela dominical para niños pobres de los barrios del norte de Chicago. Se dice que él realizaba su tarea con celo y determinación y casi con una alarmante devoción al deber. Su obra rápidamente creció a 800 asistentes por semana. Moody formó una iglesia para satisfacer las necesidades espirituales de ellos y de sus padres. Este fue su principal ministerio en el año de 1860. En el año de 1862 se casa con Emma Rebel, de 19 años de edad. En el año de 1873, Moody comienza una gran gira evangelística por la Gran Bretaña. Cuando Moody regresa a casa después de esa gran gira que duró de 1873 a 1875, se convirtieron en virtualmente héroes nacionales. Empezaron a llegar invitaciones para ir a hacer cruzadas en Brooklyn, Filadelfia, Nueva York y otros principales centros de poblados de Norteamérica. Por el resto de su vida, Moody viajó extensamente. Se estima que hasta 1,000,000 de millas. Predicó sermones de avivamientos a multitudes. Una cuidadosa preparación, la cooperación de las iglesias locales y una avanzada en publicidad caracterizaban el ministerio de Moody. Él fue el que formó el modelo de evangelismo masivo, del cual en el siglo XX el evangelista Billy Graham y otros lo comenzarían a usar. Moody realizaba sus cruzadas con eficiente destreza organizativa propia de ese hombre de negocios que él era. Cuando lo invitaban a una ciudad, requería unidad entre los líderes protestantes, un apoyo financiero ya establecido, visitación casa por casa en la ciudad y a veces exigía la implementación de un edificio adecuado antes de que aceptara la invitación. ¿Le suena esto familiar? Bueno, esta es exactamente la práctica que el día de hoy se lleva a cabo en la gran mayoría de los evangelistas, porque de aquí adquirieron la escuela, como lo decíamos hace un momento. Su equipo de colaboradores organizaba todo con anticipación, nada se dejaba al aire. En sus últimos años no se percibía mucho la espontaneidad del Espíritu Santo. Finalmente, cuando la mayoría de los evangelistas del siglo XIX pertenecían a una denominación, Moody nunca estuvo ligado a ninguna. Nunca estuvo en contra de ello. Por el contrario, se valió de su estado neutral para tender puentes entre él y las organizaciones cristianas separadas. Su ministerio promocionaba el ecumenismo entre aquellos a quienes servía. ¿Les suena parecido esto? ¿Les suena similar esto de en el nombre de la unidad hagamos a un lado nuestras diferencias teológicas y unámonos? Bueno, sin embargo hay que decirlo, el ministerio de Moody introdujo un nuevo sentimentalismo en la obra evangélica. Él, muy a menudo, predicaba en busca de una respuesta emocional. Su mensaje era sencillo, sincero y directo. Su prédica se caracterizaba por realismo. Era una simple exhortación matizada con anécdotas personales. Su estilo estuvo en directo contraste con el viejo evangelismo que apelaba a la razón humana. No obstante, el Espíritu Santo llegó a convertir a miles de personas a través del ministerio de Moody. Pero no podemos negar que mucha de la influencia de Moody se debió gracias a la historia de Charles Finney. Él, de alguna manera, adoptó las mismas estrategias que Charles Finney incluía en sus campañas de evangelismo. Más adelante, ya en el siglo XX, encontramos a uno de los promotores del decisionismo más grande que ha habido en la historia. Me estoy refiriendo nada menos que a Billy Graham. Y así como lo leíamos hace un momento, el legado de Charles Finney, de Moody, hacia los evangelistas modernos, ha sido algo que se ha propagado dentro de la iglesia. Es algo que no podemos negar que el día de hoy lo seguimos viviendo.
a la manera de Finney y a la manera de Moody y a la manera de todos estos evangelistas, se lleva a la persona una confesión de labios. Se utilizan recursos estratégicos de ambiente y podríamos decir que incluso pseudoespirituales. Muchos de los mensajes que escuchamos en estas campañas de evangelismo contienen verdades de las Escrituras y en otras simplemente se apela de manera incorrecta y emocional para poder conmover a una persona, para hacerle sensible, de tal manera que pueda acudir a lo que le hemos llamado el llamado. Cuando se realizan actividades en lugares cerrados, la preparación del ambiente es muy importante para obtener los resultados que se persiguen. Tiene que haber música apropiada, personas que estén dando la bienvenida, lugares cómodos, casi siempre, y bueno, pues también debe haber gente que esté dando la consejería. Todo tiene que estar bien calculado, hasta el más mínimo detalle. Hay personas que se encargan de todo, nada debe de faltar, algo muy parecido al estilo de Moody. Por ejemplo, dentro del movimiento del G12, se recurren a las prácticas de recibir a Cristo en el corazón. Muchas de ellas las tienen que repetir hasta 4 veces en una misma noche. Y si en un momento dado se duda de su salvación, entonces deben de orar todas las veces que sea necesario. ¿Por qué se recurre a esta práctica? ¿Por qué Moody recurría a estas prácticas? ¿Por qué Finney recurría a estas prácticas? Bueno, porque se usan estratagemas de hombres, se usan estrategias humanas para poder atraer a la gente a los pies de Cristo. ¿Cuál es el propósito, finalmente, y qué es lo que motiva a aquellos que practican el decisionismo? Lo que muchas de las veces se persigue en esta obra decisionista no es más que una gran cantidad de convertidos. Muchas veces se dice, el fin justifica los medios. En este caso, si es necesario invitar a algún artista que supuestamente se ha convertido a que dé su testimonio, mucha gente vendrá, aunque la vida de esa persona deje mucho que desear. Al fin de cuentas, lo que importa es el fin. ¿Cuál es el fin? Traer gente a la iglesia. ¿En realidad es eso? No podemos negar que en las grandes asociaciones misioneras o en aquellas iglesias que reciben un apoyo, sobre todo de Estados Unidos, se les exige mandar informes misioneros. O sea, fotografías en donde se pueda resaltar que la gente está viniendo a los pies de Cristo. No importa quiénes sean, no importa si han creído el Evangelio, lo que importa es que estén ahí. Todo lo que cuenta son los números. Todo lo que interesa son los números inflados, las tarjetas de decisión, personas que asistieron, escucharon o que vieron algo. Porque si no hay números, entonces se convierte casi imposible en levantar apoyo o un sustento económico. Y en el fondo, eso es lo que mueve a muchos, aún aquellos que han empezado bien. Pero la pregunta sigue siendo la misma. El Señor nos mandó a buscar números y escribir cifras que agraden a los que ofrendan para el ministerio, sin importar si en verdad son salvos o no. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? Muchas de las veces lo que motiva es el hecho de poder decir que tengo una iglesia grande. No puedo yo quedarme atrás. ¿Cómo es posible que la iglesia que está a la vuelta tenga más gente que yo? Como alguien ha calificado, el decisionismo es el becerro de oro de la obra evangelística. Sin embargo, lo único que vamos a conseguir es el enojo de Dios. Debemos de reconocer que se han hecho grandes esfuerzos, grandes inversiones, sacrificios grandísimos. Sin embargo, el fruto de ellos es muy escaso. ¿Quién puede negar que no ha escuchado un mensaje en una campaña o en un evento en la iglesia muy bien intencionada como este? No tengo oro ni plata. Póntese para acá, mi hermanito. Vamos a orar por usted. Alguien más, los que levantaron su mano, pásenle mano. Gloria a Cristo, pásenle mano. Vamos a orar en esta noche. Todo el mundo orando, hermano. Todo el mundo orando ahí. Bendiga el nombre de Jesús. Oh, gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias. Milagro precioso de Dios. Soy el milagro que está sucediendo en esta noche. Aleluya. Los ángeles están haciendo fiesta en esta noche, hermano. Los ángeles están preparando los tambores, los platillos. Aleluya. Cierre sus ojos ahí, hermano. Cierre sus ojos. Empiece a pedirle al Señor perdón por sus pecados. Dígale al Señor, Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, mis pecados, Señor. Yo vengo a ti necesitado, Jesucristo. Yo vengo a ti necesitado, Señor. Aleluya. Yo vengo a ti, Señor, con todo mi corazón. Yo vengo a ti, Dios, en esta noche, Padre mío, rogándote, Padre, que tú toques mi corazón. Rogándote, Padre, que tú toques mi vida, Señor. Que los cielos, Padre, en el nombre precioso de Jesús.
Los que están aquí delante de mis hermanos, hagan esta oración conmigo en esta noche, en voz alta, en voz audible. Hagan esta oración, díganle: Señor Jesús, fuerte lo digan: Señor Jesús, en esta noche creo que eres el Hijo de Dios. Creo que resucitaste de los muertos al tercer día. Creo con todo mi corazón que tú moriste por mí, Señor. Y en esta noche te abro mi corazón. Jesucristo, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Jesucristo, si otros te niegan, yo no te negaré jamás, Jesucristo. Dame tu gracia, dame tu fuerza, dame tu poder en mi vida, Señor, en este momento. Pero, una vez más, nos preguntamos, ¿en verdad está habiendo conversiones? ¿O solamente estamos guiando a la gente a tomar una decisión? Una decisión que muchas de las veces ni siquiera ha sido guiada por una convicción. Yo no puedo dejar de pensar en aquellos años cuando, en mi adolescencia, me enseñaron a llevar a la gente a los pies de Cristo. Recuerdo perfectamente bien estar orando, o más bien, estar diciéndole a esta persona que repitiera la oración después de mí. Y recuerdo perfectamente bien que cuando esta persona estaba repitiendo, empezó a bostezar. Al momento, yo me quedé estupefacto. Dije, ¿qué pasa? Pero sin embargo, al final de cuentas había hecho la oración. Lo que a mí me interesaba es que esa persona hubiera orado la oración de fe, lo cual hizo. Y eso me hizo muy feliz, ya que, como dices en este audio, yo sabía que en ese momento había una gran fiesta celestial. Los ángeles estaban llenos de alegría, haciendo una fiesta, porque ese pecador arrepentido había hecho la oración de fe. La realidad es que no estaba ni interesado. Y esto es exactamente lo que se enseña el día de hoy. Se enseña en la escuela dominical, se enseña dentro de la iglesia, en los jóvenes, en todo tipo de iglesias, lo decía hace un momento. No importa la denominación. Incluso, muchas de las veces, como ya lo decíamos, se usan estrategias que pueden ser tan sutiles, como en este audio que ustedes escucharán, en donde podemos escuchar las dulces voces de este par de niños que empiezan a hablar y a decirnos lo bueno y lo dulce que es Jesús. Al final de cuentas, como ustedes podrán ver, esto es exactamente lo que le hemos enseñado a nuestros hijos, esto es lo que a nosotros nos han enseñado para aquellos que hemos crecido dentro de una iglesia. Y también quiero decir que incluso aquellos que han crecido dentro de la iglesia y que viven pensando que son cristianos porque hicieron una oración de fe, son los más engañados. Creo que hay más esperanza para un pecador que no conoce de Cristo que para una persona que vive dentro de la iglesia y que está engañado, creyendo que es un hijo de Dios, simplemente porque una vez hizo una oración de fe. En las Escrituras dice que todo aquel que crea que Jesús es el Hijo de Dios, vivirá con Él, ahora y para siempre. Y me alegra porque es lo que quiero hacer. Bueno, es una gran historia y es real. Te preguntaste junto con Caleb, Joel, Natán y Benjamín quién es realmente Jesús. Yo decidí creer que Jesús es realmente el Hijo de Dios y le pedí a Jesús que vive en mí. Ahora tú debes decidir. ¿Invitarás a Jesús a que vive en ti ahora? Tu respuesta puede ser, no lo entiendo, o me gustaría hablar con mis padres primero, o no estoy listo aún. O tu respuesta puede ser sí. Quiero invitar a Jesús a vivir en mí ahora. Yo quiero que Jesús perdone todos mis pecados, las cosas malas que he dicho, he pensado o he hecho. Y tú puedes decirle que quieres vivir con Él por siempre y para siempre. Cuando decidas decir sí, habla con Dios en tus propias palabras, o con una oración como esta. Querido Dios, yo creo en Jesús, tu Hijo.
Gracias porque Jesús murió en la cruz por las cosas malas que he dicho, pensado y hecho. Por favor, perdóname por mis pecados. Te pido, Jesús, que te quedes conmigo y vivas en mí para siempre. Ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por contestar mi oración. ¿Te gustaría hacer esta oración ahora? Si tu respuesta es sí, habla con Dios ahora mismo. Voy a orar despacio. Puedes orar después de mí frase por frase. Querido Dios, yo creo que Jesús es tu Hijo. Gracias porque Jesús murió en la cruz. Por todas las cosas malas que yo he dicho, pensado y hecho. Por favor, perdóname por mis pecados. Te pido, Jesús, que te quedes y vivas en mí para siempre. Ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por contestar mi oración. Amén. Ahora confía en la promesa de Dios. Él te ama y Jesús estará en ti para siempre. Si tú hiciste la oración, sería bueno que se lo digas a tus papás, a algún familiar o a tus amigos. Estás comenzando la más grande aventura de toda tu vida. Esta nueva amistad es con Jesús y Dios su Padre. Hay 4 cosas que te ayudarán a entender y amar más a Dios. Debes leer la Biblia cada día. Hay muchas promesas que Dios ha escrito para ti. Habla con Dios. Puedes hablar con Él sobre cualquier cosa, a cualquier hora y donde sea. Cuéntale a los demás de Jesús. Y busca estar con personas que conocen y aman a Dios. Te hemos contado la verdadera historia sobre la vida de Jesús. Ahora es tu turno. Cuéntasela a todos. Creo que si hacemos un análisis serio de todo esto, a la luz de la Biblia, todo encaja y cobra sentido. ¿Por qué? Porque yo no sé cuántos de ustedes se han preguntado o se llegaron a preguntar ¿por qué el hermano fulano o la hermana fulana o la iglesia sultana tiene mucha gente y hay muchas conversiones, pero sin embargo su vida deja mucho que desear? En realidad, un gran porcentaje de estas personas han sido víctimas del decisionismo. Lo único que han hecho en su vida es tomar una decisión porque alguien se los dijo, no porque verdaderamente haya habido una convicción real del Espíritu Santo en sus vidas. A donde quiera que volteamos, vemos gente que es llevada a la iglesia por razones y motivos diferentes. Algo así como aquel cantante tan famoso que ahora es pastor en los Estados Unidos lo dijo en una de sus predicaciones. El evangelismo es como ir de pesca. Cada pez debe tener su propia carnada. Tú tienes que ir con la gente con una carnada diferente. Exactamente, ese es el decisionismo. Es el convencer, usando estrategias humanas, a alguien para traerlo a la iglesia, para que haga una confesión, para que crea y viva engañado el resto de su vida, creyendo que es un hijo de Dios, cuando en realidad no lo es. Lo más trágico de todo esto, como lo decía hace un momento, es que estas personas verdaderamente creen que son salvas. Esto como consecuencia está trayendo a que aquellos que han creído que verdaderamente son salvos y no lo son, se estén esforzando día con día, confiando en su salvación, en lo que ellos dijeron o en lo que ellos hicieron, o sea, obras, y no en la obra redentora de Cristo en la cruz como el sustituto por nuestros pecados. Y para poder continuar motivando a la gente que ha decidido seguir a Cristo, no podemos negar que existe el discipulado, el cual también está basado en estrategias, en donde esa gente que ahora ha creído, y lo pongo con comillas, tiene que entrar a un discipulado. Se le empieza a hacer una visita, se le empieza a hablar por teléfono, se le empieza a poner dentro de un grupo especial en donde ahora le van a enseñar o le van a dar un seguimiento para que pueda ir conociendo esta nueva fe. Sin embargo, la naturaleza de la persona ni siquiera ha sido transformada.
Lo único que estamos logrando es tener gente con una cabeza grande a la que le estamos dando una gran cantidad de información, pero un alma completamente enana, en donde ni siquiera hay una regeneración. Uno de los frutos del decisionismo son las congregaciones llenas de personas que se creen salvas, tratando de ser fieles a un Señor al que no conocen. Cada domingo se tienen que reconsagrar y pedir perdón por todos los pecados que hicieron entre semana. Cuando una persona viene a la iglesia a dar una plática, o a predicar, o en una conferencia, o en un campamento, o en alguna actividad, siempre están reconsagrándose, pero nunca creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor. ¿Por qué? Porque simplemente ha sido víctima del decisionismo. Esto debería de ponernos a pensar y a temblar aquellos que Dios en su gracia nos ha puesto y nos ha considerado al frente de una iglesia, ya que el día de mañana daremos cuenta de ello. El que nosotros le llamemos hermano a alguien simple y llanamente porque basó su fe en una oración es un error. Quiero leer un poquito sobre esta hoja que habla del decisionismo y dice así: podemos hacernos la pregunta todos los que hemos practicado y los que practican este tipo de evangelismo: ¿en dónde están la mayoría de las personas que tomaron una decisión para salvación en nuestras actividades evangelísticas? La respuesta es obvia. ¿Por qué insistir en una práctica que ha generado una multitud de falsos creyentes? ¿Acaso no tememos al Dios que predicamos? ¿Tanto nos cuesta arrepentirnos y reconocer nuestra culpa? ¿Somos tan orgullosos? ¿Vale más nuestra reputación ante los hombres que la gloria de Dios? Efectivamente, el decisionismo es una obra infructuosa y estéril, que lo único que ha resultado es en el engaño de miles de personas. Y no es cualquier engaño. Estamos hablando de la eternidad de cientos de miles a los que les hemos dicho o les llegamos a decir que reciban a Cristo como su Salvador por medio de una oración, que repitan estas palabras, que solamente 5 minutos de su vida los va a llevar a la eternidad, y en muchos de los casos les lleva a una eternidad de condenación. Pidámosle a Dios por su perdón, prediquemos el Evangelio tal como está escrito y dejemos los resultados al Espíritu Santo. Que Dios les bendiga y muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente programa de Hablando con la Verdad. Hasta la próxima.